Bienvenidos a esta nueva lección donde hablaremos de las capas. Vamos a ver algunas nociones básicas para aprender a gestionarlas, organizarlas, administrarlas y agruparlas. Son todas funciones fundamentales para obtener un flujo de trabajo más avanzado y así tener un control más preciso sobre todos los elementos disponibles en tus elaboraciones gráficas. Las capas en Photoshop son un elemento fundamental y esencial que permiten realizar operaciones como por ejemplo la composición de imágenes múltiples, agregar texto en una imagen, agregado de otro tipo de formas vectoriales, etc. Pueden ser ordenadas, modificadas, se le puede agregar un estilo particular de capa a cada una para añadir ya sea por ejemplo un efecto especial como una sombra externa y otros que veremos más adelante. Entonces prácticamente debes considerar las capas que encontramos aquí en el panel Layers, donde el orden de las capas es fundamental para la visualización de las mismas. Por ejemplo, si movemos las capas, los objetos, digamos las imágenes de esta forma, vemos que si la capa está por debajo de las otras, como vemos en el panel, por ejemplo, que Skyscraper está por debajo de Bedroom, entonces en el documento se verá, estará cubierto como por las que se encuentran arriba. Entonces, por esto es que el orden de las capas determina la visualización de los objetos. Además, una capa puede ser escondida. Por ejemplo, si hacemos clic sobre este icono en forma de ojo, la podemos esconder o volver a ser visible. Cuando está el ojo quiere decir que está visible y cuando no es que está como escondido. Además, si por ejemplo presionamos la tecla Alt, podemos hacer visible exclusivamente una sola capa y ocultar el resto. Y si mantenemos apretada la tecla Alt en Windows o Option en Mac, hacemos visible nuevamente el resto. Esta opción es muy útil cuando quieres trabajar solamente sobre una capa sin necesidad de ver el resto. Veamos ahora cómo ordenar las capas. Si por ejemplo quisiéramos tener en primer plano una capa que se encuentra debajo, por ejemplo esta denominada Layer 1, que es esta que encontramos aquí, solo hace falta seleccionarla y arrastrarla de esta forma hacia arriba. Ahora podemos ver que si la ubicamos sobre el resto de los objetos, los otros quedan como tapados por esta capa ya que se encuentra arriba en el orden de las capas. Además se pueden alinear las capas simplemente seleccionándolas. Por ejemplo, en el panel de capas hacemos clic sobre todas las capas que desees alinear. Por ejemplo, las primeras tres. Y si mantenemos presionada la tecla Control, vemos que seleccionamos las tres juntas. Control en Windows o Command en Mac. Y luego en la barra de opciones vemos que tenemos varios tipos de alineamiento. Por ejemplo, si queremos alinear hacia la derecha, vemos que todas las capas que seleccionamos fueron alineadas hacia la derecha, o por ejemplo hacia abajo. También, por ejemplo, se pueden seleccionar desde la hoja del documento. Vamos a separarlas. Y en este caso sería manteniendo presionada la tecla Shift. Ahí vemos que seleccionamos estas tres capas, por ejemplo. Y probemos, por ejemplo, para alinearlas al centro. O hacia abajo. Entonces, esto es un tema de alineamiento. Además, para eliminar una capa, podemos hacer clic sobre la misma, siempre con el botón derecho del mouse. Aquí podemos ver todas las opciones de la capa, que las veremos más adelante. Y en este caso elegimos Delete Layer, es decir, eliminar capa. Photoshop nos pregunta para confirmar y hacemos clic en Yes. También se puede duplicar una capa, siempre haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la capa que querramos duplicar y en este caso elegimos Duplicate Layer. La podemos renombrar y podemos
elegir, digamos, si la queremos duplicar en este mismo documento o en uno nuevo. Ahora elijamos que se duplique en este documento y se llama Bedroom Copy. Hacemos clic sobre OK. Y aquí vemos nuestra copia. Además, seleccionando la capa en el panel de capas, por ejemplo, la que hicimos recién de copia, presionando la tecla de Delete, se puede eliminar la copia o cualquier capa de forma más rápida. Además, se pueden agrupar las capas. Para esto se debe seleccionar todas las capas que querramos agrupar directamente desde el panel de capas. Por ejemplo, vamos a seleccionar las 3, presionando Control siempre, y las arrastramos hacia este icono en forma de carpeta que vemos aquí abajo. Ahí vemos que se creó un grupo 1 que contiene las 3 capas seleccionadas. Para deshacerlo podemos presionar Control Z, volvemos a como estábamos antes, y otra forma de hacer el grupo es hacer clic sobre el icono de la carpeta directamente. Se crea un grupo que si hacemos doble clic podemos renombrarlo, y otra forma es seleccionar las capas directamente desde el panel y arrastrarlas hacia el grupo. Mismo dentro del grupo se puede organizar el orden de las capas. Por ejemplo, si queremos que Skyscraper quede entre las 2 capas de Bedroom, por ejemplo, podemos simplemente arrastrarlo. Además, en la barra de opciones puedes decidir aquí si las capas dentro del grupo, cuando las muevas, sean consideradas como una única capa independiente o como grupo, por ejemplo. Si seleccionamos que sean consideradas como un solo grupo, cuando seleccionemos una se va a mover todo lo que esté dentro de ese mismo grupo, es decir, todas las capas dentro del grupo. Por ahora dejémoslo en Layer, que la diferencia es que cuando seleccionamos una se mueve independientemente y no junto con el resto del grupo. Además notamos que cada vez que creamos un nuevo proyecto encontramos siempre esta capa de background y cuando aparece este icono en forma de candado quiere decir que la capa no puede ser modificada. Entonces, para convertirlo en una capa modificable basta con hacer clic sobre el icono y, por ejemplo, ahora sí lo podemos mover. Además vemos este fondo como de cuadritos, que esto representa la transparencia. Y según el tipo de formato que utilicemos para exportar el documento final, podremos visualizar la transparencia o no. Esto lo veremos más adelante. Por ejemplo, hagamos invisible la capa de fondo y ahora quiero agrandar esta imagen, es decir, esta capa, por ejemplo, de manera que se convierta en el fondo general de nuestro documento. Siendo un objeto inteligente, podemos cambiar las dimensiones sin perder la calidad. Entonces, hacemos Control T para transformar la imagen. Vamos a agrandarla de esta forma. Entonces, cuando haces clic sobre uno de estos cuadraditos que aparecen en los márgenes de la imagen, se cambiará el tamaño proporcionalmente sin necesidad de presionar otra tecla. Esto se debe a que tenemos activado el Free Transform aquí en Edit, que podemos ver, que también se activa, como ya dije, presionando las teclas Control T. Entonces, si mientras arrastras el mouse mantienes presionada la tecla Shift, entonces vemos que nos permite realizar una transformación libre. Vamos a poner Control Z para volver a
al tamaño original. Y por otro lado, si presionas Alt en Windows o la tecla Option en Mac, podemos ver que el cambio del tamaño se hace proporcional y de acuerdo al punto central de la imagen. Si soltamos, por ejemplo, y hacemos clic sobre el cuadrado, este que aparece aquí, el cuadradito a la derecha, entonces el punto de anclaje será el opuesto, es decir, el cuadradito que aparece a la izquierda. Y así sucede con todo. Si presionamos sobre el de arriba, el punto de anclaje será el de abajo. Entonces, agrandemos la imagen de esta forma. Vamos a posicionarla aquí. Y presionamos Enter para confirmar la operación. Como vemos, una de las capas quedó sobre la imagen que acabamos de agrandar y la otra por debajo. Entonces simplemente la movemos, así hacemos visibles las dos capas que queremos que aparezcan por arriba. Ahora si quiero crear un espacio aquí a la izquierda vacío, es decir, como un margen blanco, vamos a utilizar la capa Layer 0, es decir, la que estaba de fondo. Vamos a arrastrarla hacia arriba para que quede por encima de todas las otras capas. Control T para transformarla. Y vamos a presionar Shift para que nos permita una transformación libre. La arrastramos hacia la izquierda y soltamos donde deseemos. Por ejemplo, vamos a ubicarla de esta forma y presionamos Enter para finalizar la operación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una serie de imágenes dispuestas como en una columna vertical. Para esto las imágenes deben estar por encima de la capa 0, como vemos acá están debajo. Entonces vamos a quitar Skyscraper del grupo, que ahora es nuestro nuevo fondo, y vamos a arrastrar el grupo hacia arriba. Entonces, de esta forma tenemos en el fondo esta imagen, el grupo por encima de nuestra franja blanca, que era lo que estábamos buscando. Entonces vamos a renombrar la capa de Layer 0, pongámosle Stripe. Y por ejemplo vamos a eliminar esta capa, Bedroom, por ejemplo haciendo clic aquí. Confirmamos sí. Y por ahora nos quedamos solamente con esta capa. Vamos a importar otro archivo al documento. Por ejemplo, esta imagen de interior. Hacemos clic sobre Open. En este caso, como lo abrimos con File Open, se nos abrió una nueva ventana, pero podemos arrastrar hacia nuestro documento. Por ejemplo, podemos acomodarlas y vamos a abrir otro archivo. Por ejemplo, este Architecture. Lo arrastramos. Enter. Y como vemos, estamos siempre al interno del grupo, ya que hemos seleccionado las capas dentro del grupo.
Entonces vamos a, por ejemplo, crear otra guía, la posicionamos aquí y podemos ordenar las capas de esta forma. Entonces, como ven, organizar las capas es muy simple. Igualmente más adelante descubriremos más funciones. Por ejemplo, haciendo clic derecho sobre una de las capas, vemos que tenemos tantas opciones, se puede personalizar el aspecto, el color de la capa, por ejemplo, le podemos asignar red a las que se encuentran dentro del grupo. Podemos asignarle blue, por ejemplo, a stripe, orange al skyscraper. Entonces, esto sirve como para diferenciarlas de las otras, para organizarla, digamos. Podemos cerrar el grupo para que quede como más ordenado. Entonces, hemos visto que se puede alinear las capas manualmente o seleccionar las capas dentro del grupo y utilizar el instrumento de alineamiento. Como vemos, las tres capas que tenemos, las tres imágenes, tienen diferentes tamaños. Entonces, vamos a ver un modo simple para que estén contenidos como en un espacio del mismo tamaño. Para esto utilizaremos el instrumento Frame, este que vemos aquí, es decir, marco. Este instrumento te permite crear un marco, por ejemplo, hagámoslo de este tamaño, y vemos que se ha creado dentro del grupo. Vamos a arrastrarlo hacia arriba sobre las otras capas y veamos, por ejemplo, si seleccionamos una capa, Architecture, y lo introducimos dentro del marco. Siempre hay que arrastrar las capas de esta forma. Entonces, haciendo clic sobre el marco en el panel de capas, seleccionamos Control T, vemos que podemos ajustar, agrandar o cambiar el tamaño del marco. Mientras que si por el contrario hacemos clic sobre la imagen, nuevamente presionamos Control T, vemos que en este caso cambiamos el tamaño de la imagen dentro del marco. Posicionémoslo, por ejemplo, aquí. Entonces, vamos a duplicar el marco haciendo clic derecho sobre la capa. Vemos que ahora aparece Duplicate Frame. Hacemos clic sobre OK y vemos que se duplicó. Entonces, como vemos, el marco contiene la capa anterior que copiamos. Entonces, para poder sustituir la imagen debemos eliminarla y luego arrastrar la capa de la imagen que querramos. Por ejemplo, si seleccionamos la imagen, hacemos clic en Delete, nos elimina directamente la imagen. Y en este caso podemos seleccionar la capa Layer 1 y arrastrarla. Y ahora vemos que la imagen es más chica, entonces vamos a seleccionarla y ajustarla para que cubra todas las dimensiones del marco. Hacemos clic en Enter. Y listo, acá está nuestro otro marco. Vamos a hacer lo mismo para la tercera imagen. Vamos a acomodar esto. Y hacemos nuevamente clic derecho, Duplicate Frame, OK. Lo podemos renombrar. Eliminamos la capa, la imagen, disculpen. Y ahora arrastramos Bedroom hacia el marco que está vacío. De esta forma tenemos el tercer marco. Disculpen. Ahí, ahora sí tenemos Control Z.
Y vemos nuevamente que la imagen quedó más chica que el marco, entonces hacemos lo mismo. Seleccionamos siempre sobre el panel de capas la imagen, control T, y la ajustamos como decíamos. Enter, y ahora tenemos los 3 marcos del mismo tamaño. Continuemos a personalizar nuestra mesa de trabajo, descubriendo nuevas funciones que analizaremos siempre en detalle a medida que avancemos en el curso. Entonces, probemos duplicando esta capa, Stripe, clic derecho, Duplicate Layer, podemos guardarlo como Stripe Copy, OK, y la arrastramos de esta forma. Vamos a cambiar el tamaño, como ya vimos, y otra función que, aparte de cambiar el tamaño, es que se puede rotar. Siempre que vemos este icono, vemos que la capa rota. Entonces damos control Z para volver al estado inicial, y si presionamos la tecla Shift, vemos que se hace una rotación de 15 grados. Entonces vamos a dejarla donde decíamos, por ejemplo, aquí, Enter, o primero podemos posicionarla, por ejemplo, aquí, y ahora sí, Enter para finalizar la operación. Además vemos que todas las capas tienen la opción de opacidad aquí en el panel de capas. Entonces, por ejemplo, lo podemos cambiar. Vemos que está más transparente, menos transparente, o lo podemos hacer manualmente, por ejemplo, si le ponemos 75. También se puede copiar una capa seleccionándola mientras se mantiene presionada la tecla Alt en Windows o Option en Mac, por ejemplo. Seleccionamos, hacemos clic en Alt y arrastramos. Vemos que se duplicó. Por ejemplo, si la posicionamos de esta forma, podemos también agrandarla o posicionarla, digamos, como decíamos. Dejémosla aquí. Enter. Y si queremos podemos volver a duplicar esta, siempre con Alt. Podemos posicionar ahí. Y vemos que tenemos 3 nuevas capas llamadas Stripe. Entonces, si las seleccionamos, podemos crear un nuevo grupo, siempre arrastrándolo al icono de la carpeta, y vamos a cambiarlo el nombre a Diagonal Stripes para diferenciarlo de la otra principal. Una vez que tenemos agrupadas nuestras capas, podemos utilizar otra propiedad de las capas. Este es el método de fusión, es decir, cómo un método interactúa, se funde con la capa en base a las características y colores. Por ejemplo, si seleccionamos la capa Stripe, la copia 3, vemos que acá tenemos tantas opciones y, por ejemplo, seleccionamos Soft Light. Vamos a elegir el mismo efecto para las 3 y si vemos, cuando pasamos como por encima de las opciones, se pueden visualizar mismo en el documento.
este caso elegimos Softlight para todas las capas, aunque también podemos elegir un método de difusión para el grupo entero. Si seleccionamos el grupo, vamos a elegir un efecto diferente, por ejemplo, Overlay. Hay muchas opciones que veremos más adelante, pero esto quedaría algo así. Descubramos otra función que tienen las capas. Cada capa puede contener un estilo de capa. Veamos esto. Si hacemos doble clic sobre el grupo, en este caso, por ejemplo el grupo 1, hacemos doble clic y se abre esta ventana del estilo de capa, es decir, el Layer Style. Entonces aquí se encuentran todos los efectos que se pueden aplicar a una sola capa. Hay tantos, pero por ejemplo, en este caso veamos la sombra, Drop Shadow, que podemos ajustar, y si vemos en el documento también se pueden visualizar, ya que tenemos seleccionado la opción de Preview. Si le sacamos, lo dejamos de ver. Entonces esto lo podemos ajustar hasta que deseemos el efecto logrado. Podemos subir la opacidad, bajarla, cambiarle el color, bueno, tantas cosas. Hagamos clic en OK cuando veamos que quede como querramos. Igualmente en las próximas lecciones veremos más en detalle los estilos de capas para crear estilos más complejos. Entonces ahora hagamos clic sobre OK. Bien, entonces hemos completado esta panorámica sobre las capas, la gestión de las mismas. Has aprendido sobre las nociones básicas de cómo agrupar las capas, cómo eliminarlas, moverlas, seleccionarlas, utilizando también las herramientas que se encuentran en la barra de opciones. Has aprendido también a cambiar la opacidad de la capa y los métodos de difusión, y que existen estilos de capa que te permiten aplicar efectos especiales. Has aprendido a transformar las capas, ya sea cambiando el tamaño o utilizando la rotación. Entonces, recuerda siempre guardar el proyecto. En File vamos a guardarlo en Save As para ponerle otro nombre, así tenemos un backup del proyecto anterior. Entonces vamos a llamarlo por ejemplo, segunda prueba. Hacemos clic en OK, OK, y nos vemos en la próxima lección. Como hemos visto en esta lección, es de fundamental importancia saber cómo organizar las capas, ya que allí se encuentran, digamos, todos los elementos disponibles en tus elaboraciones gráficas, en tus proyectos. En la próxima lección veremos los diferentes formatos, las diferentes opciones disponibles en Photoshop para guardar tus proyectos e imágenes.